Jonás, el hombre que vivió en el interior de una ballena. Tiene una vida llena de momentos dignos de relatar. Coge tu mejor taza de café y prepárate para escuchar su fascinante historia. Jonás, un hombre como cualquier otro, recibe un llamado divino que cambiaría su vida para siempre. Dios le encomienda una misión en Nínive, una gran ciudad conocida por su maldad. Este encargo no era menor. Significaba llevar un mensaje de advertencia a un pueblo que estaba lejos de seguir los caminos de Dios. Al principio, la reacción de Jonás ante tal responsabilidad es de temor y rechazo. En lugar de dirigirse a Nínive, decide huir lo más lejos posible de su destino. Escoge embarcarse hacia Tarsis, creyendo que en la distancia podría escapar del alcance y de la vista de Dios. Esta decisión marca el comienzo de una serie de eventos que transformarían su entendimiento sobre la misión divina. Mientras Jonás se encuentra en alta mar, rumbo a Tarsis, una gran tormenta se desata. Los marineros, experimentados en el arte de navegar, pronto se dan cuenta de que no se trata de una tempestad ordinaria. El mar embravecido amenaza con destruir la embarcación y con ella la vida de todos a bordo. Ante el caos desatado por la tormenta, Jonás comprende que su huida ha provocado la ira del mar. En un acto de valentía y resignación, se revela como la causa del problema a los demás marineros. Propone una solución drástica: ser lanzado al mar para apaciguar la furia de las olas y salvar a sus compañeros de viaje. Sin otra opción a la vista, los marineros acceden a la petición de Jonás. Al ser arrojado al agua, el mar se calma instantáneamente, salvando así la vida de los hombres a bordo. Pero para Jonás, este acto de sacrificio no sería el fin, sino el comienzo de una experiencia aún más extraordinaria. Una enorme ballena lo engulle, dándole una segunda oportunidad para reflexionar sobre su destino y la misión que había intentado evadir. En el oscuro vientre de la ballena, Jonás se encontró completamente solo, rodeado por la oscuridad y el eco de sus propios pensamientos. Fue allí donde comprendió la magnitud de su desobediencia. Sumido en la desesperación, elevó una ferviente oración a Dios, prometiendo cumplir su misión si le era concedida otra oportunidad. Dios, en su infinita misericordia, escuchó las súplicas de Jonás. Ordenó a la ballena que lo expulsara en tierra firme, brindándole al profeta una segunda oportunidad. Este acto no solo demostró la misericordia divina, sino también que ningún lugar está demasiado lejos para la redención de Dios. Una vez en tierra, Jonás aún temblaba por la reciente experiencia, pero sabía que no podía ignorar la voluntad de Dios una segunda vez. Con determinación renovada, se dirigió hacia Nínive, la gran ciudad que había intentado evitar. Esta vez, estaba decidido a cumplir su misión sin vacilar. Al llegar a Nínive, Jonás se encontró ante una ciudad vibrante, ajena al peligro inminente que enfrentaba. Sin embargo, no permitió que el miedo lo detuviera. Con palabras sencillas pero cargadas de urgencia, comenzó a predicar a los ninivitas, advirtiéndoles sobre la ira divina que caería sobre ellos si no se arrepentían. Para sorpresa de Jonás, la gente de Nínive escuchó su mensaje. Desde el más humilde hasta el rey, la ciudad entera creyó en sus palabras y comenzó un proceso de arrepentimiento sincero. La respuesta de los ninivitas no solo demostró el poder de la palabra de Dios, sino también la posibilidad de cambio en el corazón de las personas. Para sorpresa de Jonás, la ciudad de Nínive escuchó y creyó en su mensaje. El profeta, que esperaba resistencia o incluso indiferencia, encontró un pueblo dispuesto a escuchar la palabra divina. Su sencilla predicación sobre la ira de Dios logró tocar los corazones de los ninivitas, algo que ni él mismo había anticipado. Desde el más alto al más humilde, los habitantes de Nínive demostraron un arrepentimiento sincero. Se vistieron de cilicio, un símbolo de luto y penitencia, como muestra externa de su cambio interno. Esta acción colectiva reflejaba su deseo unánime
de apartarse de sus malos caminos y buscar el perdón de Dios. Dios, al ver la genuina transformación de Nínive, decidió perdonar a la ciudad y no llevar a cabo su destrucción. Este acto de misericordia divina fue un claro testimonio del amor y compasión de Dios, dispuesto siempre a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados. Sin embargo, Jonás no compartió la alegría de este perdón divino. El profeta se sintió frustrado y enojado con Dios por su decisión de perdonar a Nínive. A pesar de haber sido instrumento de una gran conversión, Jonás luchaba internamente con la extensión de la misericordia de Dios hacia aquellos que consideraba indignos. Retirándose a las afueras de la ciudad, Jonás esperaba aún ser testigo de la destrucción de Nínive. En su corazón, la esperanza de justicia divina, según su propia interpretación, prevalecía sobre la comprensión del perdón de Dios. Esta actitud revelaba un profundo conflicto interno, enfrentando su visión limitada de la justicia con la inmensurable misericordia de Dios. En las afueras de Nínive, bajo el sol implacable, Dios hizo crecer una planta para ofrecerle sombra y alivio a Jonás. Este gesto divino fue un bálsamo para el profeta, que aún se debatía entre sus propios sentimientos de frustración y la reciente misericordia mostrada a Nínive. La planta se convirtió en un símbolo de cuidado y compasión, brindando a Jonás un momento de confort en medio de su descontento. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Al día siguiente, un gusano, enviado por Dios, atacó la planta hasta secarla, dejando a Jonás expuesto nuevamente a las inclemencias del tiempo. Este giro inesperado sirvió como un poderoso recordatorio de la transitoriedad de las comodidades terrenales y la soberanía de Dios sobre la creación. Jonás, ahora sin sombra, sintió la pérdida profundamente, casi como un reflejo de su propia vulnerabilidad. La reacción de Jonás ante la muerte de la planta fue de un amargo lamento, revelando la profundidad de su desesperación y su dificultad para comprender las acciones divinas. Este momento fue un punto de inflexión para él, marcando la intensidad de su conexión emocional con lo material, en contraste con su inicial indiferencia hacia el destino de Nínive. Dios aprovechó esta oportunidad para enseñarle una valiosa lección a Jonás. Le reprochó su compasión desmedida por la planta, un ser efímero, mientras mostraba indiferencia ante la posibilidad de destrucción de miles de personas en Nínive. Esta confrontación directa desafió la perspectiva de Jonás, invitándolo a reflexionar sobre la verdadera esencia de la compasión y la misericordia. La historia de Jonás concluye con esta reflexión divina sobre la misericordia y el perdón, sin ofrecer una resolución clara al conflicto interno de Jonás. Este final abierto invita a los lectores a meditar sobre la naturaleza de la misericordia de Dios, que se extiende más allá de nuestro entendimiento humano, y sobre nuestra propia capacidad para empatizar con los demás, reconociendo la importancia de la compasión sobre el juicio. A través de su vida, Jonás aprende el verdadero significado de obedecer a Dios. En un principio, su desobediencia lo lleva a enfrentarse a peligros inimaginables, pero es justamente esta experiencia la que transforma su percepción. La obediencia no es simplemente seguir órdenes, sino reconocer la sabiduría y amor detrás de ellas. Jonás descubre que la misericordia de Dios supera con creces su ira. Inicialmente, huye, temiendo las consecuencias de su misión en Nínive. Sin embargo, al presenciar el perdón divino hacia una ciudad entera, comprende que la esencia de Dios es el amor y la compasión, incluso hacia aquellos que parecen perdidos. La historia de Jonás se convierte en un faro de esperanza y redención. Su viaje, lleno de errores y correcciones, muestra que ningún camino está definitivamente cerrado. La posibilidad de cambio y perdón está siempre presente, simbolizando que la misericordia divina está al alcance de todos sin excepción. Desde su desobediencia inicial hasta su arrepentimiento, Jonás nos enseña sobre el poder transformador del perdón.
Su resistencia inicial y la posterior aceptación de su misión revelan cómo el perdón, tanto divino como personal, tiene el poder de cambiar radicalmente nuestras vidas, guiándonos hacia una verdadera transformación interior. La interacción de Jonás con los marineros durante la tormenta revela la omnipresencia de Dios, incluso en los momentos más turbulentos. Este episodio nos enseña que, sin importar las circunstancias, nunca estamos solos. La presencia divina nos acompaña, ofreciendo protección y guía a través de las pruebas de la vida. El episodio de la ballena en la vida de Jonás es un poderoso recordatorio de la protección divina en nuestros momentos más oscuros. Aunque Jonás se encontraba en el lugar más inesperado y desesperanzador, el vientre de la ballena, Dios estuvo con él. Esta experiencia nos enseña que, sin importar cuán profundo sea el abismo en el que nos encontremos, nunca estamos fuera del alcance de la mano salvadora de Dios. La aceptación de Jonás de su misión en Nínive subraya una verdad fundamental sobre la voluntad divina. Siempre prevalece sobre nuestros deseos y miedos personales. Al final, Jonás comprende que su camino no era huir de Dios, sino llevar a cabo la tarea que se le había encomendado. Esta lección es vital para nosotros hoy, recordándonos que, incluso cuando no entendemos el propósito de nuestras pruebas, hay un plan mayor en juego. La reacción de los habitantes de Nínive al mensaje de Jonás destaca el poder transformador de la palabra de Dios. Cuando Jonás, finalmente obediente, proclama el mensaje divino, la ciudad entera, desde el más grande hasta el más pequeño, se arrepiente sinceramente. Este acto colectivo de humildad y cambio de corazón es un testimonio del impacto que puede tener la verdad divina cuando es recibida con apertura. La frustración de Jonás con el perdón extendido a Nínive ilustra una lucha interna con la que muchos podemos identificarnos: la reconciliación de nuestra noción de justicia con la misericordia divina. A menudo, podemos encontrarnos cuestionando las decisiones de Dios, especialmente cuando parecen ir en contra de nuestro sentido de la justicia. Sin embargo, este momento en la vida de Jonás nos enseña sobre la importancia de confiar en la sabiduría y la compasión de Dios, incluso cuando desafían nuestra comprensión. La historia de Jonás no concluye con una resolución limpia y ordenada, sino que nos deja en un lugar de reflexión. Nos invita a considerar nuestra propia respuesta a la misericordia y el perdón de Dios, así como a reflexionar sobre cómo vemos a aquellos que consideramos indignos de dicha misericordia. A través de la experiencia de Jonás, somos llamados a examinar nuestras propias actitudes y a abrir nuestros corazones a la comprensión y compasión divinas. A través de los altibajos, la vida de Jonás se convierte en un testimonio vibrante de fe y perseverancia. Su historia nos enseña que, a pesar de las dificultades y desafíos, mantenerse firme en nuestras creencias y confiar en el camino que se nos ha asignado puede llevarnos a la redención y al crecimiento personal. Jonás, a pesar de sus fallos iniciales, demuestra que nunca es demasiado tarde para corregir nuestro rumbo y alinearnos con los designios divinos. La relación entre Jonás y Dios destaca las complejidades del diálogo espiritual. A través de sus interacciones, vemos cómo la comunicación con lo divino no siempre es sencilla o directa, pero es en la persistencia donde encontramos claridad y propósito. Este intercambio nos recuerda que, aunque a veces nos sintamos perdidos o incomprendidos, siempre hay espacio para la conexión y el entendimiento si estamos dispuestos a escuchar y a ser guiados. La travesía de Jonás por cumplir su misión, a pesar de su resistencia inicial, es un recordatorio poderoso de que nunca es tarde para cambiar de dirección. Este aspecto de su historia nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar si estamos siguiendo el camino que realmente nos corresponde. A menudo, los desvíos que tomamos nos enseñan lecciones valiosas que nos preparan para abrazar nuestro verdadero propósito con mayor convicción y claridad. El perdón divino hacia Nínive
después de su arrepentimiento, actúa como un llamado resonante a la compasión y la comprensión hacia los demás. Esta parte de la narrativa nos invita a mirar más allá de nuestras propias percepciones y juicios, reconociendo que la transformación y el cambio son posibles en todos. A través de este acto de misericordia, se nos recuerda la importancia de ofrecer segundas oportunidades y de fomentar un espíritu de perdón y empatía en nuestras interacciones. Finalmente, la ira de Jonás frente a la misericordia mostrada a Nínive contrasta profundamente con la paciencia y el amor incondicional de Dios. Este aspecto de la historia nos enseña sobre la naturaleza humana y nuestra tendencia a aferrarnos a las injusticias percibidas. Sin embargo, también nos muestra que hay una sabiduría y un amor más grandes que nuestros propios sentimientos de rencor o frustración, invitándonos a adoptar una perspectiva más amplia y a abrir nuestros corazones al verdadero significado del perdón y la compasión. La vida de Jonás es un testimonio vibrante de la importancia de seguir el llamado divino, aun cuando el miedo y la incertidumbre acechan. Su historia nos muestra que, a pesar de las dudas y los errores, hay una misión mayor esperándonos. Esta lección es crucial, pues nos enseña a confiar en el camino que se nos ha designado, superando nuestros temores personales para cumplir con nuestro propósito en la vida. La narrativa de Jonás nos demuestra que la voluntad de Dios siempre encuentra un camino, incluso cuando nos resistimos. A través de su experiencia, aprendemos que nuestra rebeldía no hace sino retrasar lo inevitable. Dios, en su infinita paciencia, nos guía de vuelta, mostrándonos que su plan es más grande que nuestra comprensión y resistencia. Esta lección es un recordatorio de que, aunque a veces queramos tomar otro camino, la dirección divina es la que finalmente prevalece. Jonás se convierte en un emblema de la resistencia humana frente a la guía espiritual, pero también de nuestro eventual retorno a ella. Su viaje es un espejo de nuestras propias vidas, reflejando cómo, a pesar de nuestras desviaciones y errores, hay una fuerza mayor que nos reconduce hacia nuestro verdadero camino. Esta dualidad entre resistencia y aceptación es una parte fundamental de la experiencia humana. A través de sus vivencias, Jonás nos enseña sobre la redención y el propósito divino. Su historia es un claro ejemplo de cómo, sin importar cuán lejos nos sintamos o cuán perdidos estemos, siempre hay una oportunidad para el perdón y la redirección hacia nuestro destino. Esta enseñanza nos alienta a no desesperar, sino a buscar siempre el significado y la dirección en nuestras vidas. Finalmente, la historia de Jonás nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con aquellos a quienes consideramos otros. Nos reta a ver más allá de nuestras diferencias y a encontrar la humanidad compartida que nos une. Jonás, a través de su reluctante misión, nos recuerda la importancia de la compasión, el entendimiento y la misericordia, tanto divina como humana, en nuestro viaje por la vida.